En este último capítulo de la serie llamada El Popol Vuh, descubriendo los secretos de los antiguos maya quiché, vamos a mostrar la última parte de todo el Popol Vuh. En ella nos vamos a encontrar cosas bastante interesantes, como el apoyo de los dioses al pueblo quiché, su surgimiento y también la expansión de los reyes quiché antes de la conquista española. También veremos muchos misterios y similitudes con otras culturas y cómo los dioses empiezan a desaparecer, volviéndose más terrenales, y el surgimiento de problemas políticos y guerras. Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy por fin os traemos el capítulo final de la serie de este canal titulada El Popol Vuh, buscando los misterios y secretos de la antigua cultura maya quiché. Hemos visto en los capítulos anteriores un montón de misterios, como por ejemplo la narración de los mitos en los cuales los dioses contactaban con los hombres y cómo los dioses tenían incluso disputas entre ellos, reflejando muchas veces paralelismos entre otras culturas, como la sumeria sobre todo, y también la Biblia. Muy interesante han sido todos esos capítulos, pero en este último acabamos el Popol Vuh y vemos que ha evolucionado mucho la narración. Vais a ver cómo los capítulos finales tratan mucho más la política, la guerra, y los dioses empiezan a desvanecerse, a situarse como en elementos más de la naturaleza y dejando de hacerse presentes. Vamos a ver un cambio entre el mito y la historia de conquista que surgió con el tiempo, sobre todo como punto central el gran reino quiché maya. Vamos a entrar de lleno en el capítulo final y luego comentaremos varias observaciones interesantes. Vamos a ello. Pasó mucho tiempo después de la creación del hombre. El ser humano se había agrupado en pueblos, pero separados unos de otros. Los dioses se habían ocultado en la naturaleza, dejaron de ser presentes. Solo los susurros del bosque o los gruñidos de los animales otorgaban sabiduría y consejo a aquellos hombres que los buscaban. Una de las tribus, que con el tiempo se convertiría en los quiché, tenía miedo y problemas con otra tribu que pasaría a llamarse con el tiempo los pocomanes. Los quiché eran los sacrificadores, quienes iban casa por casa eligiendo a las personas para extraer su sangre, colocarla en una copa y ofrecérsela a los dioses invisibles. Los dioses los protegerían y les darían poder a cambio de la sangre. El pueblo de los quiché era apoyado por los dioses y estos decidieron ayudarles contra las tribus. El tiempo hizo que existieran enormes matanzas entre las tribus. Tohil, Awilix y Jacabitz raptaron a los humanos, regaban el campo con su sangre y colocaban las cabezas en el camino. Los humanos pensaron que eran ataques de animales los que mataban a los suyos, puesto que en la escena del crimen solo veían pisadas de animales. Eran los dioses invisibles quienes mataban a las tribus ayudando a los quiché. Con el tiempo, los humanos se dieron cuenta de las artimañas de los dioses. Decidieron buscarlos, pero existían obstáculos como misteriosas nieblas o lluvias de agua oscura que borraban las huellas de los dioses. Tohil, Awilix y Jacabitz decidieron materializarse con el poder de la roca en 3 jóvenes que se bañaban en un lago en las montañas.
Esto lo hacían para volver a sentir un cuerpo, pero cuando eran observados por los humanos se desvanecían a voluntad. Los hombres querían tender una trampa a los dioses. Enviaron a las doncellas más hermosas al lago para engañarlos, ya que los dioses se verían débiles ante tal belleza. Las mujeres que enviaron se llamaban Ixta y Ixpuk. Cuando se encontraron con los dioses, estos no se sintieron atraídos por las mujeres, pero les dieron una prenda, ya que ellas necesitaban una prueba del contacto. De lo contrario, los señores las matarían. Las prendas fueron llevadas a los señores y al colocar su tela en el hombro, los dibujos de animales cobraron vida, entre ellos abejas que picaron a los señores, dejándolos ciegos en algunos casos. Se unieron todas las tribus y se equiparon con sus mejores armas y armaduras para acabar con los dioses. Los quiché, apoyados por los dioses, vivían en lo más alto de una montaña, en una poderosa fortaleza. Los hombres se cansaron en el ascenso a la fortaleza y se durmieron. En ese momento los dioses les robaron todo el metal y el oro de sus armas y armaduras, les afeitaron las cejas y la cabeza en señal de burla. Las tribus desnudas tuvieron que retroceder. Los dioses y los quiché aumentaron las fortificaciones, crearon hombres de madera y les pusieron las armas y armaduras y coronas que habían robado. Los quiché pidieron consejo a Togil, quien desde lo invisible les dijo que no se preocuparan, ganarían siempre. Los espías de los señores vieron que los quiché se habían vuelto muy numerosos y portaban el arsenal que les habían robado. Lo que no sabían era que se trataban de hombres de palos y madera. Cayeron en un engaño. Esto no les frenó para atacarlos, ya que escalaron la montaña y se tiraron encima de los quiché. Más de 4000 soldados iban a atacarles cuando los dioses ordenaron a todos los insectos que habían escondido en calabazas huecas que se comieran a su enemigo y lo eliminasen. Así fue como ganaron a todas las naciones y la montaña con el nombre del dios Hakavits fue sagrada para las futuras generaciones. Los líderes quiché se convirtieron en dioses y ante sus descendientes sus hijos desaparecieron en la montaña. Antes de esto, el líder quiché Balán quiché les dejó a sus hijos el signo de su ser, que era un símbolo cosido y tapado llamado la majestad cubierta. Para los príncipes este símbolo cubierto era uno de los mayores misterios de toda la existencia. Nadie se atrevía a abrirlo y mirarlo, puesto que la majestad cubierta encerraba un enorme poder. Al cabo de muchos años, los príncipes, descendientes quiché, decidieron ir al oriente cruzando el mar, de donde vinieron sus difuntos padres. Llegaron a un lugar donde les dieron reconocimiento y un sello llamado el sello real. Uno de estos lugares lejanos fue llamado Izmachi, significa barba o bigote. La gente de allí eran reyes nobles sin disputas ni motines, reinaba plena paz entre pueblos. Vinieron extranjeros quienes conquistaron gran parte del pueblo quiché. Esto pertenece a la época de la historia de la conquista española. Con el tiempo surgieron 24 grandes casas y un rey quiché llamado Gukumaz. Este rey pudo reunirlos a todos y construir la fortificación más grande de la tierra, junto a la casa de los dioses. Los pueblos obedecían a su rey, no por miedo, sino por admiración, ya que pudo tocar a los dioses y convertirse en uno de ellos. Cada 7 días ascendía al cielo, y cada 7 días volvía a los infiernos, a Xibalbá. También cada 7 días
se transformaba en animales muy distintos, mostrando su poder y prodigios. Su descendencia pasó los poderes a sus hijos e hijas, que también fueron considerados al igual que los dioses. Con el tiempo, el pueblo quiché se hizo extremadamente poderoso, conquistó muchos territorios y el rey quiché otorgó paz y prosperidad. Nació una poderosa creencia religiosa. Se hacían rituales constantemente a los dioses. Uno de ellos, descrito en el capítulo, nos habla del ayuno de 9 hombres para mostrar su sufrimiento a los dioses, y también otros 9 hombres que quemaban incienso constantemente. Luego, esto se repetía con el número de 13 hombres pasando hambre y otros 13 para quemar el incienso ante el dios Togil y el dios supremo de todos, Huracán. En este último capítulo de todo el Popol Vuh se hacen mención a los títulos y los nombres de los reyes que gobernaron los territorios quiché. Surgieron 4 grandes casas y el tiempo borró muchos de sus nombres. Muy posiblemente la conquista española alteró toda esta gran nación y acabó con muchos de sus secretos. Estas son algunas de las observaciones de las cuales me he percatado en esta narración final del Popol Vuh. En primer lugar, se ve un cambio en la narración del libro, un cambio entre los primeros capítulos del Popol Vuh que nos hablan de historias, mitos y leyendas de los dioses, que ha pasado a convertirse en una historia de guerra. He resumido mucho las partes finales porque básicamente hablaban de conquista y guerra para que el reino quiché se hiciera muy poderoso para su expansión. Lo he omitido bastante, pero básicamente nos habla de cambios políticos, de nombres y títulos de los reyes y deja un poco de lado a los dioses. Al principio del capítulo sí que vemos cómo los dioses interactúan, pero se convierten en algo invisible. Son la naturaleza. Pero ¿os acordáis los primeros capítulos cuando los dioses jugaban a la pelota, en ese mítico juego de la pelota, y bajaban a Xibalbá, al infierno, y luego volvían a ascender? Muy interesante. Claro, parece ser que cuando los dioses crean al hombre, en ese tercer intento, porque recordar, primero fueron los hombres de madera, después lo consiguieron con los hombres de maíz, hubo también otros intentos que ya hemos narrado en capítulos anteriores, pero parece que cuando crearon al hombre, los dioses empezaron a perder poder, y fue los sacrificios de las tribus lo que les otorgaba poder extrañamente. Siempre la sangre en copas que ofrecían los sacrificadores, como por ejemplo los que estaban en el pueblo quiché. ¿Qué tendrá la sangre en una copa que tanto quería a los dioses? ¿El sufrimiento más que la sangre? ¿O la sangre guarda el sufrimiento en algún tipo de mecanismo desconocido que solo los dioses conocían? Claro, suponiendo que no eran dioses y eran seres extraterrestres, por ejemplo. O también otra teoría, nada de extraterrestres, sino todo metáforas, todo en clave para describir otra cosa. Otra apreciación. Cuando viajan a Oriente descubren la ciudad Izmachi. Izmachi significa bigote o barbas. Claro, bigote o barbas era algo muy distinto al aspecto y fisionomía de los hombres que vivían por aquel entonces en todo este territorio maya quiché. Los dioses como, por ejemplo, Viracocha, que se representan en Tiahuanaco como un hombre muy grande con enormes barbas, son más cercanos a la figura de las representaciones sumerias que a las propias representaciones mayas. ¿Qué descubrieron en Oriente? ¿Qué pueblo fue el que viajaron por mar hacia Oriente? Algunos dicen que fue un Oriente muy cercano,
en la propia Latinoamérica, que no se fueron más allá, pero otros dicen que hay patrones tan extraños en todo el mundo que podrían haber viajado a los confines del planeta y descubierto otro pueblo y otra civilización. Pero eso queda en una incógnita, porque no se sabe. Solo se sabe lo oficial, que nos dice que no se fueron muy lejos. Viajaron al oriente, pero en un pueblo de Latinoamérica, es decir, ahí al lado. Más cosas. El dios Togil, en esta última parte del Popol Vuh, se parece muchísimo a la idea de el dios Enlil sumerio. Togil puede ser Enlil porque, en primer lugar, protege al pueblo quiché, ama a aquellos que le otorgan el sacrificio, que le otorgan la ofrenda, y por eso les influye poder para machacar a sus enemigos. Los protege en fortificaciones, igual que el dios Enlil, que quería a la creación humana, ya que era su creación, los protegía. Además de ser un dios que es invisible y solo con la voz, con los susurros de la naturaleza en este caso, mostraba su presencia. Pero es más, en el Popol Vuh, también se habla del ascenso a una montaña. Esto fue el capítulo anterior, el vídeo anterior. El ascenso a una montaña guiado por los dioses mediante luces en el cielo, que es lo mismo que le pasó a Moisés con ese peregrinaje por el desierto hasta la montaña sagrada guiado por luces. Es exactamente lo mismo. Luego continuaremos con este punto porque creo que hay que darle más reflexión. Antes quiero que veáis que hay una parte en la que hemos narrado que habla de que el rey quiché Gucumath podía ascender al cielo durante 7 días, o también durante 7 días bajar al infierno, Xibalbá, o ser una especie de metamorfo, cambiando a un águila, a un jaguar, cambiando a animales. Claro, 7 días es muy similar al Génesis bíblico, cuando se dice que Dios creó en 7 días el planeta. El número 7 como divinidad lo vemos también aquí. Y aquí llegamos a un punto del cual antes os estaba diciendo que luego reflexionaríamos más, y es ahora, en el que me hace dudar. ¿El Popol Vuh se parece demasiado a lo que pone en la Biblia, en algunos aspectos, porque pasó así y se recogió por diferentes puntos de vista? ¿O fueron los conquistadores españoles los que, al traducir el Popol Vuh a manos de gente que descendió de los antiguos mayas quiché, fueron los propios conquistadores los que modificaron la historia para que se pareciese a la religión cristiana? Es decir, lo que me he encontrado al final del Popol Vuh es esto. Se ha asegurado muchísimo de que no tiene nada que ver la Iglesia, que el Popol Vuh fue una traducción literal de varios descendientes de los mayas. Pero ¿estamos seguros? ¿Realmente estamos seguros de esto? Porque parece que esto no es así, que fue la Iglesia la que adaptó el Popol Vuh para que se pareciese a la Biblia en algunos aspectos. Siempre se va a quedar ahí la duda. Y también puede ser un poco de cada. Quien nos dice que no puede ser, que el Popol Vuh sí que hubiesen cosas que se parecían a los sucesos bíblicos, pero fue la propia Iglesia quien modificó un poco para que se pareciese más. Pero ahí, utilizando la mentira, la modificación. Lo que está claro es que en el Popol Vuh hay muchas cosas que faltan y que se han perdido en la noche de los tiempos. Cosas que solo saben los descendientes reales de la cultura maya quiché, que por desgracia son muy pocos los que atesoran ese conocimiento y están perdidos. No sabemos en dónde están los que de verdad guardan ese conocimiento.
En fin, aquí acabamos este Popol Vuh, esta saga que llevamos ya mucho tiempo activa en el canal. Espero que hayáis disfrutado con todo lo que os hemos mostrado. Espero también que me ayudéis a complementarlo o que vosotros sigáis investigando Popol Vuh, que os hagáis con una copia de este fascinante libro, porque hay más datos ahí. Yo simplemente he sido una correa de transmisión que os ha traído todo este gran enigma. Continuaremos con más sagas. Ahora le toca a la cultura nórdica. Estar atentos al canal. Y os digo que me perdonéis por tardar tanto a la hora de subir sagas. La cultura nórdica la subiré más de seguido, para que vosotros no estéis esperando tanto tiempo. Y nada, desde aquí como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.